Buenas tardes, que Dios los bendiga y bienvenidos a un encuentro con la verdad. Hoy hemos tenido un día fructífero, hemos estado discerniendo acerca de la palabra y de todo lo que hemos hecho en la mañana y desde el mediodía ha surgido una pregunta. Hemos estado hablando acerca de las enfermedades que surgen en la iglesia a consecuencia de no conocer la realidad de la palabra de Dios. Han surgido falsos obreros, han surgido falsos maestros, tuercen la verdad, aumentan o disminuyen el poder del Evangelio y confunden a las multitudes. Una pregunta surgió, que es la que vamos a contestar en esta tarde, y es, de todo lo que hemos estado hablando anteriormente, que son las enfermedades que sufre la iglesia en la actualidad, ¿la Biblia dice algo sobre eso? Si nosotros estamos enseñando que si no está en la Biblia no es verdad, ¿dónde está en la Biblia el hecho de que tenemos que defender la verdad y tenemos que contender con aquellos que quieren falsear la verdad de Dios? El apóstol Pablo contendió, y cuando le escribe a los corintios, él les advierte de los falsos maestros, de los falsos obreros. Cuando escribe a los éfesos, también. Cuando escribe a Galacia, también les habla de los falsos obreros y de los falsos maestros. El apóstol Pedro hace una apología extraordinaria del Evangelio. Santiago nombra a estos como que fueran nubes sin agua, que aparentan que tienen humedad y sin embargo están más secas que el desierto. Y Judas, en su carta, se refiere con palabras muy duras y con exhortación muy fuerte y dice a la iglesia: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y en el verso 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Estos los apóstoles. Santiago dice: sí, ellos salieron de nosotros, pero no son de nosotros, porque si hubieran sido nuestros, estuvieran con nosotros practicando la verdad del Evangelio. Y si esto no fuera poco, el propio Jesucristo hizo controversias extraordinarias acerca de la verdad. Contendió con los líderes de su época, con los sacerdotes, con los hombres que hacían y tenían en sus manos la liturgia de Dios. Los llamó hipócritas, los llamó lobos rapaces vestidos de piel de oveja, los llamó sepulcros blanqueados, los llamó hijos del diablo. Todas estas metáforas que usa Jesucristo para denominar a estas personas
nos llevan a una sola conclusión, y es que Jesucristo siempre señalaba el pecado y siempre señalaba el error de la gente sin importarle absolutamente nada ni nadie. Nosotros hemos tenido una imagen de Jesucristo bastante barata. Nosotros, la imagen que hemos tenido es de una persona completamente débil, suave, apacible, indulgente. Alguien que está siempre a nuestro lado, listo para cumplir todos nuestros deseos. En otras palabras, Jesucristo para nosotros es ni más ni menos como que si fuera el genio de la lámpara de Aladino, que siempre está para cumplir todos los deseos y para realizarlos. Esa imagen de Jesucristo que tenemos nosotros es falsa. No es cierto. Es verdad que Jesucristo es amor. Es verdad que Jesucristo es condescendencia. Es verdad que Jesucristo es misericordioso y justo con todos nosotros. Pero también es cierto que Él es juicio, que Él es poder, que Él es autoridad, que Él es Dios. Y la Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Así como Dios ama, también juzga y castiga. Como todo un padre. Decía hace unos momentos que el pecado que Jesucristo más condena es el pecado de hipocresía. Cuando habla de lobos rapaces, habla de los hipócritas que se esconden detrás de una piel que no le corresponde. Cuando habla de sepulcros blanqueados, está hablando de algo que se ve hermoso por fuera, pero está lleno de muerte por dentro. Cuando les dice hipócritas, les está diciendo no otra cosa, sino que están representando un papel que no es la verdad. Porque eso es lo que quiere decir hipócrita en griego. El que representa un papel, el actor, que representa un papel que no es cierto. Cuando Jesucristo habla en este sentido, lo único que nos deja saber a nosotros, la lección que nos entrega es de que nosotros tenemos que estar siempre preparados, como dice Pablo, para defender esta verdad que se llama Evangelio. Pablo se lo dice a Timoteo, está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande de la esperanza que hay en vosotros. Perdón, este es Pedro. Y le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado como obrero, no como señor, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Ahora bien, les decía que Jesucristo siempre tenía contiendas con los fariseos y con los saduceos. ¿Quiénes eran estos personajes? Fariseos, saduceos, herodianos, eteos. Eran diferentes grupos de judaísmo. El judaísmo de la época de Jesucristo también estaba dividido, igual que el cristianismo de esta época. Y tenían desavenencia, igual que el cristianismo de esta época. Y así como había saduceos en aquella época, hay saduceos en esta época. Así como habían fariseos en esa época, hay fariseos en esta época. No ha cambiado. Una
de las controversias que tuvo Jesucristo la tenemos aquí en el libro de Marcos. En el libro de Marcos, en el capítulo 12, a partir del versículo 18 leemos lo siguiente. Dice, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese y dejase esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esto lo conocemos nosotros por el libro de los Levíticos como la ley del levirato, de una persona que no deja descendencia y la esposa tiene que casarse con el hermano para que haya descendencia de ese apellido. El 20 dice, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió. Dice, y así, ella se casó con los 7, pero ninguno tuvo descendencia con ella. Y después de todos, murió también la mujer. La pregunta que le hacen los saduceos a Jesucristo fue la siguiente. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por esposa. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, vamos a dejarlo ahí y vamos a discernir un poco sobre esta palabra. ¿Quiénes son los saduceos? Los dos grupos más importantes eran los saduceos y los fariseos. Los saduceos nacen de la época de los macabeos y Juan Elcano. Los macabeos se levantan contra Roma y de ahí nace el grupo de los saduceos. Los saduceos son el grupo más selecto de Jerusalén. Son personas adineradas, son personas muy estudiadas intelectuales y son personas de la sociedad alta. Es un grupo absolutamente selecto. Ellos aceptan la palabra y desechan la tradición. Los fariseos, al contrario, aceptan la tradición de los ancianos y ambos aceptan, por cierto, la ley porque son judíos. Algo tiene que unirlos. Siendo ellos el intelecto, hicieron esta pregunta a Jesucristo para poderlo acorralar. Le están averiguando sobre la resurrección. Mira, si esta cosa pasa, la resurrección va a traer más problemas. La razón es esta. Si ella no acepta a ninguno en la resurrección, ella pierde, porque va a quedarse toda la eternidad sola. Y si por el contrario acepta a uno de ellos, que es al que más le gustó, pues los otros 6 hermanos pierden durante toda la eternidad. Es un problema que con la muerte se soluciona, pero con la resurrección se prolonga para toda la eternidad. ¿Cómo? ¿Dónde está la justicia de Dios en ello? La respuesta de Jesucristo es extraordinaria. Entonces, dice el 24, respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras
y porque ignoráis el poder de Dios. Había dos cosas que ignoraban los saduceos. Los saduceos ignoraban lo que decía la Escritura e ignoraban lo que era el poder de Dios. Más adelante Jesucristo les explica por qué ellos ignoran esta verdad estipulada por Dios. Pero yo quiero llegar a otro sitio que es más fácil de entender. Cuando la palabra es tergiversada, ellos, aunque tengamos buen deseo de servir, estamos caminando en pecado sin darnos cuenta. Dice la Biblia que en Samaria había una vez un avivamiento. En ese avivamiento estaba Jesucristo y sus apóstoles. Pero dice la Biblia que uno de los que estaban ahí era Felipe. Felipe estaba feliz de estar en ese avivamiento donde había danza, lenguas y cuánta manifestación del Espíritu había. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo puso en la mitad del desierto. Me imagino la sorpresa de Felipe cuando se ve que está solo en el desierto después de estar en un avivamiento extraordinario allá en Samaria. Pero dice la Biblia que cuando él estaba más preocupado sin saber por qué estaba en el desierto solo, dice que él vio un carro que venía de lejos. Y en ese carro venía un hombre leyendo. Ahora, Felipe no sabe lo que viene leyendo, pero Felipe está lleno del Espíritu Santo, porque viene de ese avivamiento. Y el Espíritu Santo le dice, Felipe, ese hombre viene leyendo el libro de Isaías y no entiende nada. Cuando el hombre se acerca, el eunuco se acerca, que era el eunuco, el secretario de la reina Cadace, Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? No se trata de leer la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es entenderla en el contexto divino. Dice la Biblia que el eunuco le contestó a Felipe y le dijo, bueno, si no hay quien me explique. Felipe le explica la palabra. Y dice que después de que Felipe le explica la palabra, el eunuco le dice a Felipe, Felipe, mira, ahí hay un pozo de agua. ¿Qué impide que yo me bautice? Quiero que tengamos presente lo siguiente, el orden de Dios. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Creer, bautizo, salvación. Ese fue el orden del eunuco. El eunuco oyó la palabra, creyó, y el bautismo vino y se fue, dice la Biblia, feliz al haber recibido la salvación, a propagar el evangelio allá en el reino. Ahora, ¿en qué fallamos nosotros? En cuando cambiamos el orden de Dios. ¿Qué estamos haciendo en las iglesias? En las iglesias, levanta la mano y vas a ser salvo. Levanta la mano, oramos
el hombre se convierte. Ya es salvo. Se convierte y es salvo. Luego le damos unas clases de bautismo. Y si el concilio lo aprueba y si la congregación lo aprueba, entonces lo bautizamos. Ese no es el orden de Dios. Estamos cambiando el orden de Dios. Nosotros hemos escrito otro evangelio. El que creyere y fuere salvo, entonces, después de unas clases de bautismo, y si es aprobado por la congregación, va a ser bautizado. Eso es pecado. Esa no es la palabra de Dios. Lo hacemos inconscientemente, pero ¿por qué? Porque son los reglamentos del concilio, de la denominación. Pero nos hemos olvidado que la palabra dice que Dios no comparte su gloria con nadie, no comparte su autoridad con nadie, no comparte su poder con nadie, se llame concilio, se llame obispo, se llame pastor, se llame evangelista. Es la palabra la que tiene que guiarnos a Dios. Yo soy, dijo Jesucristo, el camino. No hay otro camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. La palabra siempre tiene que ser la palabra. La palabra es la autoridad, la palabra es el árbitro. La palabra es la suprema corte de nosotros los cristianos. No hay otra manera de hacer justicia. No hay otra manera de encontrar lo que es la verdad. La Biblia dice que Moisés en alguna ocasión, Dios le dijo, Moisés, ven allá, vete y contiende con Faraón. Esta contienda no es solamente del Nuevo Testamento. Esta contienda comienza desde el principio. Allá contendió en el Edén el diablo con Adán. Dios puso la ley en el Edén. No cuando el pueblo hebreo ya estaba hecho. La ley comienza en el Edén cuando Papá Dios le dice a Adán, de ese árbol no vas a comer, porque el día que comas, morirás. Esa era la primera ley. Una ley que el hombre no obedeció y se dejó engatusar por el diablo. Moisés recibió también una ley de Dios. Y le dijo, Moisés, vete y contiende con Faraón. Ahora, Moisés sabía a lo que él iba, porque él había vivido como hijo de la hija de Faraón. Él sabía lo que él esperaba. Y puso excusas delante de Dios. Dijo, yo no hablo bonito, soy medio tartamudo. Y él dijo, pero yo conozco a tu hermano Aarón que habla bonito. Así que él te será por boca y tú le serás a él por Dios. Todas las herramientas se las puso en sus manos, Papá Dios. ¿Para qué? Para que contienda con los magos de Faraón. Dice la Biblia que vinieron plagas. Faraón no entendía las plagas. Y endureció su corazón. Y dice, por último, ya Dios cansado, le dijo, ven acá, manda a todos los que te siguen, a todos los que creen en Dios y en ti, que se metan a sus casas. Manda que sacrifiquen un cordero, que la sangre de ese cordero la pinten en los dinteles de la casa de aquellos que están... Porque el ángel de la muerte va a pasar.
Ya el ángel de la muerte estaba ahí con las plagas. El hombre aquí, la palabra dice, no entienden la palabra. No entienden lo que es la revelación. No entienden lo que Dios quiere decir. Hoy tenemos un virus. Yo oí ayer al presidente decir, con vacuna o sin vacuna, nosotros vamos a volver para atrás para edificar otra vez la economía. La Biblia dice que Dios es vida. Cuando nosotros anteponemos el dinero a la vida, estamos en la posición que Jesucristo, en la que Jesucristo condenó a los saduceos y a los fariseos. Vosotros hijos del diablo son, porque están diciendo una mentira y el diablo es mentiroso desde que engañó a Adán allá en el Edén. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra como cristianos? La Biblia dice, someteos a todas las autoridades superiores porque todas son puestas por Dios. Por ende, yo he oído a muchos cristianos que dicen, tenemos que someternos al presidente porque él dice que vamos a trabajar y vamos a regresar a eso. Mentira del diablo. Así lo engañó a Adán. Nosotros tenemos que someternos a múltiples autoridades. El presidente de la nación es la autoridad política. Tenemos la autoridad eclesiástica. Tenemos la autoridad civil en los juzgados. Tenemos la autoridad militar. Tenemos la autoridad educacional. Tenemos la autoridad de salud, que son los médicos. Ahora, en este caso, nosotros tenemos que obedecer a la autoridad de salud, a aquellos que saben lo que puede ocurrir si nosotros volvemos a agruparnos, como antes nos agrupamos, y puede venir una recaída, una infección que va a ser más grande que la primera, porque escrito está en la Biblia. Si nosotros desobedecemos a la autoridad médica, la recaída, la condición postrera va a ser peor que la primera. Esa es la palabra de Dios que nosotros no queremos entender, que le queremos dar la interpretación que a nosotros nos interesa y nos conviene. Les hablaba en la clase pasada sobre la conciencia de conveniencia, que es la que nosotros siempre usamos. ¿Me conviene o no me conviene? Esa es la pregunta que nos hacemos. En vez de hacernos la pregunta, ¿eso dice la palabra de Dios o no lo dice? Aquí dice, en la pregunta, dice, entonces respondiendo a Jesús le dijo, no erráis por esto, porque ignora. Ustedes son ignorantes de lo que dice la palabra. Ustedes tienen sus propios puntos de vista y ese punto de vista es el que los quieren hacer prevalecer. ¿Qué pasaba con los fariseos? Les decía yo, el saduceo cortaba la palabra y usaba solamente lo que a ellos les convenía. En cambio, el fariseo le añadía a la palabra. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para entenderlo. El mandamiento de Dios era guardar el sábado.
no hacer ningún tipo de obra el sábado, no trabajar el sábado, descansar. El fariseo decía, ok, Dios dice descansar, Dios dice no trabajar, pues tenemos que deducir que es trabajo. Y entonces venía uno de los maestros de la ley y establecía, trabajo es llevar una carga. Trabajo es llevar una carga. Venía otra discusión entre los escribas. Ok, está bien. Trabajar es llevar una carga. Ahora tenemos que interpretar qué es carga. Carga es el peso de un higo seco llevado en el bolsillo. Y de esta manera ellos iban haciendo la ley más gravosa, más pesada, una carga imposible. Las añadiduras que le hacían eran interminables. Mientras por un lado los saduceos cortaban la palabra, los fariseos la aumentaban. Ahora, Jesucristo ni vino a abolir la ley, ni vino a abolir la palabra. Jesucristo vino a poner en orden el desorden que tenían todos estos grupos. Ustedes interpretan mal la palabra. La palabra no es un fin. La palabra es un medio, es un vehículo. La palabra es el vehículo que nos lleva a Cristo, que es la verdad y que es la vida. Esto es la enseñanza de Jesucristo. Esto es lo que tenemos que interpretar nosotros, de la manera y en el contexto que Dios quiere que lo interpretemos. No podemos nosotros malinterpretar algo. No nos corresponde aumentar ni disminuir. Nos corresponde darle la verdadera interpretación. Pero eso solamente puede ser, dice Juan, cuando la persona que lo hace no necesita ir al seminario teológico, no necesita ir al instituto bíblico, necesita creer, tener fe, creer en Jesucristo, tener el Espíritu Santo en ella. Y entonces el Espíritu Santo conduce al hombre a toda verdad y a toda justicia. No hay otra manera de conocer la verdad. No hay otra manera de llegar a tener una justicia plena y un conocimiento pleno de lo que es la palabra de Dios. Dicen, en el verso 26, ahora, les explica a ellos, ustedes, les dicen, no entienden que cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Lo que Jesucristo dice es que ellos ignoran muchas cosas que nosotros ya no ignoramos. Ya nosotros las conocemos. Probablemente el judío podía hacerlo porque ellos no la conocían. Todavía Jesucristo estaba ministrando. El Espíritu Santo todavía no había venido a morar dentro de la persona. Pero para nosotros ya no hay excusa.
Pero Jesucristo les explica y les dice, ¿ustedes creen que nosotros vamos a estar en este mismo cuerpo, allá arriba en el cielo, cuando la palabra dice que ni carne ni sangre entrarán al cielo? ¿Ustedes piensan que en el reino de Dios, que todo es de verdad, justicia y amor, van a haber problemas? Todos los problemas se van a quedar aquí. El hombre que vaya al cielo va a estar regenerado y va a ser igual que los ángeles. Va a estar glorificado. Va a participar de esa gloria divina de Dios. Nadie se va a casar, ni nadie va a tener hijos, porque no va a haber necesidad. Nadie se va a morir. Si la gente no se muere y tiene hijos, vamos a necesitar 1 millón de mundos. Pero cuando nosotros, los regenerados, somos los mismos, pero con un cuerpo glorificado, dice el apóstol Pablo. Esa es la explicación que les da Jesucristo. Y les dice, esto de la resurrección no es algo nuevo. Dice, esto de la resurrección nos lo enseñó Jehová a través de Moisés. Dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Yo soy. Dice que ya le había preguntado antes a Moisés, a Dios, oye, ven acá. ¿Y si yo voy allá donde Faraón? Y si los hebreos me preguntan en nombre de quién yo voy, ¿qué voy a decir? Diles que yo soy, me mandó. Y ahora aquí Jesucristo le dice a los judíos que ellos sabían eso. Cuando se presentó Moisés y le habló desde la zarza, no le dijo yo soy Dios. Le dijo, yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el que se identifica. Y en el Nuevo Testamento habla yo soy. Cuando dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y con toda la autoridad que tiene de ser el yo soy, dice, yo y el Padre, uno somos, no somos dos. El Padre y yo, uno somos el yo soy. No es, les dice, para que entiendan los judíos, les dice, esto es de Dios. Esto no es del hombre, esto es de Dios. Cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, para Dios no hay muertos. La Biblia establece que el hombre no muere, el hombre que está en Cristo no muere, sino que duerme para volver a levantarse otra vez y levantarse en gloria. Y esta es la verdad cuando de la zarza le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los que en mí creen no están muertos, duermen y se van a levantar un día. Y otra de las cosas
que dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y les vuelve a decir otra vez, al comienzo le dije, ustedes hierran, ustedes no entienden la palabra. Y ahora le dice, ustedes hierran de una manera exagerada, porque no la comprenden, porque quieren hacer prevalecer sus puntos de vista y no los puntos de vista de Dios. Siempre yo he tenido conflictos con esto. Alguna vez, hablando en una reunión de obreros, tenía a todos los obreros en contra mío, y ellos me decían, está bien, Gerardo, tú puedes tener tus puntos de vista, tú eres dogmático y te quieres seguir la Biblia como está, perfecto, pero no la divulgues delante de las congregaciones. ¿Por qué? Si es la palabra de Dios, está escrito. ¿Por qué ustedes no dejan de decir mentiras? Cualquiera que trate de decir la verdad establecida por Dios siempre va a tener problemas. Porque más son los comerciantes del Evangelio que los siervos de Dios que sirven al Evangelio. Más son, les decía yo hoy a Ismael cuando estábamos conversando sobre esto, que la Biblia dice que Dios va a poner a las naciones como estrado de los pies de Jesucristo. La iglesia está caída. Hay un remanente fiel que la sostiene firme, pero en el 99% está caída, está inválida, está paralítica. Y le decía yo a él ahora, este es el Dios del capitalismo. Aquí mismo lo dice. En este Dios nosotros creemos. Y eso es lo que quería recalcar lo que dice el presidente. Nosotros creemos en esto, no en la vida. Cuando él dice, con vacuna o sin vacuna, nosotros vamos a volver atrás para edificar la economía de este país. Lo que él está diciendo, no nos importa ni un comino la salud de la gente de este pueblo. Nos interesa más nuestro Dios, que es el dinero. La palabra de Dios es el juez, es la Corte Suprema, es el árbitro de todas nuestras acciones. Si no procedemos de acuerdo a ella, estamos mintiendo, estamos pecando, estamos errando el blanco. Y otra de las cosas que dice Jesucristo es, ustedes hierran porque ignoran las Escrituras. Y ustedes hierran porque ignoran el poder de Dios. Dios es Dios. El poder sobre todo poder es Dios. La autoridad sobre toda autoridad es Dios. Ese Dios dijo, mi gloria no la comparto con nadie. Él puede hacer de las piedras, le dijo a los judíos, hijos de Abraham. Si Él puede hacer de las piedras hijos de Abraham, porque tiene ese poder, ¿cómo no puede hacer de un hombre muerto un hombre regenerado, con una vida de gloria, un cuerpo de gloria,
una mente de gloria, apto para vivir en el cielo y para ser compañero de Dios y de los ángeles que habitan en él. Ese es el poder que ignora el hombre. Nuestra mente limitada no nos permite conocer siquiera lo que es la mente de Dios. Creemos que podemos jugar con Dios y hacer de Dios lo que nosotros queremos y pretendemos. Señor, dame salud. Señor, dame un buen trabajo. Señor, dame un auto nuevo. Señor, dame una casa más grande que esta porque ya no cabemos en ella. Eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios en ningún libro, en ningún momento dice eso. La palabra de Dios es específica. Cuando habla de esas cosas, las señala como añadiduras, no como algo necesario, sino como algo añadido en nuestra vida. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces la casa vendrá, el automóvil vendrá, el trabajo vendrá, la profesión vendrá, las añadiduras vendrán, pero cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, pero nosotros hemos cambiado la palabra. Primero buscamos la casa que queremos vivir, el auto que queremos manejar, el trabajo que queremos tener. Y si nos queda tiempo, buscamos el reino de Dios y su justicia. Eso no dice la palabra. Torcemos la palabra y al torcer la palabra pecamos delante de Dios con un pecado afrentoso. Yo sé que es bueno. Yo siempre les he dicho, tener dinero no es pecado. La Biblia no dice que tener dinero es pecado. Ahí tenemos a David. Más dinero que David nadie tenía, y sin embargo la Biblia también dice de él que era de acuerdo al corazón de Dios. Pero con todo y que era de acuerdo al corazón de Dios, fue castigado por Dios y no entró a la tierra prometida por no haber cumplido lo que Dios le pedía cuando dijo, háblale a la peña, y él golpeó la peña en vez de hablarle. Nosotros en esta época pensamos que podemos hacer lo que nos da la gana y Dios nos tiene que perdonar. Guachao, aquí está escrito, bien claro y con letras rojas. Aquel que crea estar firme, cuide que no caiga. Aquel que crea que está caminando al cielo y que ya tiene las maletas listas, cuide que no caiga en el infierno. Dios no es juego. Dios es una realidad que nosotros desconocemos, pero que su palabra está escrita y tenemos que aceptarla como es. Yo no puedo ser cristiano a mi manera, como muchos dicen. El que quiere ser cristiano a su manera está caminando al infierno, porque eso es pecado. Nosotros tenemos que ser cristianos a la manera de Dios. Dos cosas tenemos que siempre tener presente. Dos cosas siempre tenemos que tener presente. Que para poder estar en la voluntad de Dios, tenemos que conocer el poder de Dios y conocer no la palabra de Dios, sino la interpretación, lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Y entonces recibiremos bendición. Y entonces podemos hablar con Dios y Él nos va a contestar. Y entonces podemos llamarnos hijos de Dios. Mientras tanto, tenemos que hacer como hicieron los apóstoles.
interesarse y buscar cuál es la voluntad de Dios y hacerla. Hoy hemos hablado de estas dos cosas que son necesarias. Conocer lo que dice la palabra de Dios y conocer lo que es el poder de Dios. La resurrección no es algo hecho por los sabios. La resurrección no es algo hecho por los científicos. La resurrección no es algo hecho por la voluntad humana. La resurrección es algo hecho por el poder de Dios y por la autoridad que tiene la palabra. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima reunión con la verdad.